En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Su primera sección, la vocación del hombre. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. En su artículo 3 habla sobre la libertad del hombre. Y en el segundo apartado de este artículo lo dedica el Catecismo a hablar sobre la libertad humana en la economía de la salvación. Ahí el Catecismo dedicará 4 números, que son los números que tendremos como base hoy y mañana. El día de hoy profundizaremos en el número 1739 y 1740 con el tema que tiene como título Libertad y Pecado. Número 1739 del Catecismo dice: la libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Vemos pues, queridos amigos, aquí en este número 1739, como con este título, Libertad y Pecado, se viene a decir que el plan primero de Dios, por el que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, eso suponía que el hombre fuera libre, porque no es posible ser imagen y semejanza de Dios sin ser libre. Esto no es posible. Este es uno de los motivos de por qué las demás criaturas no son imagen y semejanza de Dios. Del hecho de ser libre conlleva la posibilidad de que el hombre pecara. Es precisamente, pues, una esencia de la libertad, que puede ser bien utilizada o mal utilizada. De lo contrario, no se es libre. Es una pregunta muy frecuente que escuchamos, ¿no? ¿Por qué permitió Dios que el hombre pecara? Precisamente porque lo hizo libre. Para entender la relación que Dios tiene con nosotros, pues podemos recurrir a esas relaciones entre padres e hijos que tenemos en nuestras familias, esa relación paterno-filial de nuestras familias. Los padres y las madres que quieren que sus hijos maduren y crezcan libremente, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando va a cometer un error, le quitan o le anulan esa capacidad de decisión. Y ahí hay una contradicción, ¿no? O crece libremente y madura en su libertad, o le impedimos que se equivoque evitando que tome decisiones libres y las tomamos nosotros por él. Dice aquí este número 1739 del Catecismo, ¿no? Que la libertad del hombre es finita, es falible. Es justamente la diferencia entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. Dios es perfectamente libre y no puede elegir mal, pero nosotros sí que podemos elegir mal. Todo lo creado es, por su propia esencia, es limitado y es susceptible al error. El número 1739 continúa diciendo, ¿no?, que al rechazar el proyecto del amor de Dios,
el hombre se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Es una expresión muy interesante, ¿no? A veces hemos pintado el pecado original y nos hemos quedado en nuestra mente solo con la metáfora, ¿no? Con el ejemplo. Y no nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se está expresando con esta metáfora del pecado original? Y nos parece muchas veces desproporcionada las consecuencias del pecado original con el asunto este de comer o no comer del fruto del árbol. Y nos quedamos solamente con eso. En vez de que damos un paso más profundo para poder entender que hay una expresión muy rica que nos está abriendo a un misterio enorme que es este. Hay un rechazo del amor de Dios. Hay un rechazo del ser criatura y un deseo de ser Dios. Que el hombre entienda que es criatura y que tenga una relación con Dios de una manera humilde, que Dios es el creador y que la felicidad del hombre consista en aceptar el plan de amor de Dios para él. Por tanto, el pecado consiste precisamente en todo lo contrario, pretender ser como Dios, pretender ser felices por nuestra cuenta al margen de Dios, en una relación de soberbia, en una relación de vivir toda nuestra vida de espaldas al amor de Dios. Y es muy importante, queridos amigos, especialmente los catequistas, ¿no? Explicar bien esto del pecado original, que es rechazar el proyecto del amor de Dios en mi vida. Es prácticamente la parábola del hijo pródigo. Y es la historia de todo pecado que ha seguido posteriormente al pecado original. No se trata, por tanto, de un pecado de curiosidad o de un error del hombre, sino de un rechazo consciente y libre del amor de Dios, que tiene que ser recibido en humildad. Y sin embargo, el hombre en su soberbia pretende ser como Dios. La criatura, nosotros, queremos jugar a ser como Dios. Por eso los descubrimientos científicos son tan importantes, tan interesantes, pero al mismo tiempo tan peligrosos, porque le regalan al hombre esta posibilidad de alegrarse en sus descubrimientos, pero también le abren una ventana a la soberbia, a querer jugar ser como Dios, al dar la vida de una manera no natural, al quitar la vida antes que naturalmente la vida se acabe, ¿no? Al manipular los genes, etcétera, etcétera, ¿no? Jugamos a ser como dioses. No se diga ya también el tema de la clonación, etcétera, etcétera. Este pecado, hoy en día, realmente, queridos amigos, no es tan difícil de entender. Porque, ¿acaso no jugamos nosotros a ser como Dios? Aunque no seamos científicos, es una característica muy interesante de nuestro momento. Es una soberbia propia, ¿no? De quien le cuesta saberse criatura, saberse humilde, entender que la verdad no es inventada por mí, sino que es recibida. No es difícil entender lo que significa pecado original. Realmente no lo es. Porque nosotros estamos cayendo también de alguna manera en ese pecado de soberbia, donde pretendemos decirle a Dios qué imagen es razonable y lo que Dios debería decir o hacer. Algunas veces queremos mandarle a Dios lo que puede hacer. Y el pecado original no es solamente un hecho puntual, sino que también está ligado a nuestros pecados personales.
Y esto es muy importante, ¿no? Porque es muy frecuente oír también esta expresión, esta pregunta: ¿qué tengo que ver yo con lo que hizo Adán y Eva allá en el paraíso? Yo no tengo nada que ver, yo no estuve ahí. Es una pregunta que a cada rato se escucha. Pero no solo hemos padecido los efectos del pecado original, sino que hemos sido cómplices de la historia del pecado. Mi pecado personal también ha afectado a otros. En el pecado somos culpables y víctimas al mismo tiempo. Mi propio pecado, que es una elección libre, pero también me está autoengañando, me está esclavizando. Hay una cierta conciencia y libertad. El hombre es agente y es también paciente. Por eso Jesucristo ha tenido misericordia de nosotros. Dice este número 1739 del Catecismo que la historia de la humanidad desde sus orígenes atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad. Para los que tienen su catecismo a la mano, ahí mismo nos hace referencia y nos remite al número 401 del catecismo. Nos regresa un poco. Y el número 401 del catecismo dice, ¿no? Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín con Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo con una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Esto es pues lo que dice de una manera muy interesante el número 401 del Catecismo, que tendremos tiempo en adelante en nuestras catequesis de llegar hasta allá. Es decir, ha habido una concatenación en la historia del pecado, dentro de la cual nosotros estamos insertos. En esa historia que ha sido como las consecuencias del mal uso de la libertad humana, se nos quiere revelar algo importante. Si pretendemos nosotros, queridos amigos, entender el mundo y explicar lo que está sucediendo solo por las causas naturales, sería un error. Porque también hay una causa moral, además de los errores y las deficiencias naturales. Si además no contamos con el misterio del pecado, no podremos jamás entender la historia de la humanidad. Jamás. No podremos entender tampoco nuestra historia personal. No somos consecuencia de un error, o nuestros problemas no son solamente consecuencias de un error. Hay pecado. Y voy a entender mi situación personal en la medida en que entienda mi pecado. Y nos va a remitir el número 1739 al número 387 del Catecismo, que dice: la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, como un error. La consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado
es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Rescatamos, ¿no? Resaltamos esto. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad. No vale sentirse únicamente víctima en esta historia de la humanidad. Es muy importante abrir los ojos a la luz de la revelación, a ver que yo soy corresponsable además de víctima. Cuando alguien dice yo pecador, yo también he puesto mi grano de arena en esta historia de la humanidad y en el mal que padecemos todos. También es cierto que Dios tiene misericordia del hombre, porque como dice este número 1739 que estamos estudiando, estamos alienados. Esta expresión, que no es muy frecuente, alienar, significa robado. Robado un tanto la libertad, que de alguna manera el pecado ha hecho que seamos menos nosotros mismos, que en vez de tener la capacidad de dirigir mi vida, el pecado me ha robado esa capacidad, que aunque soy responsable del pecado que cometo, una vez que he caído en la esclavitud del pecado, me quita libertad por los malos hábitos. A eso se le llama estar alienado. Me roba libertad. Continuamos avanzando, ¿no? En el número 1740, que nos va a hablar, nos va a presentar unas amenazas para la libertad. Es un número muy interesante. Amenazas para la libertad. Dice, el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre, sujeto de esa libertad, como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de sus intereses propios en el gozo de los bienes terrenales. Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural requeridas para un justo ejercicio de la libertad son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Es un número un poco extenso, pero supremamente profundo, este número 1740. Primera amenaza para la libertad, dice el catecismo, pensar que la libertad es un derecho al error. Óigame, primera amenaza, pensar que la libertad es un derecho al error. Una amenaza que tiene la libertad es pensar esto, que la libertad es también un derecho al error, un derecho a equivocarse. Esto no es así. Elegir mal no es un derecho. Es una triste consecuencia, pero no es un derecho. Y esto téngalo clarísimo y subráyelo por ahí. Elegir mal no es un derecho. Nadie tiene derecho a elegir mal. Para explicar esto mejor, ¿no? El catecismo nos va a remitir a otro número, ¿no? 2108. Dice, hablando de la libertad religiosa que estudiamos ayer, el derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil. Es decir, a la inmunidad de coacción exterior,
en los justos límites en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido y en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. Esto es un ejemplo muy concreto, queridos amigos, para explicar qué es la libertad y qué no lo es. Decimos que debe respetarse el principio de libertad religiosa. A nadie se le puede obligar a confesar una fe, ni se le puede impedir que pueda tener una expresión religiosa según su fe. Pero eso no quiere decir que sea igual una verdad que su contraria, ¿no? No quiere decir eso. Tenemos derecho a elegir ante la sociedad, pero ante Dios tenemos la obligación de utilizar nuestra libertad para adherirnos a lo que hemos conocido como la verdad suprema. Por tanto, no existe el derecho a elegir el error. De hecho, ante Dios somos responsables si elegimos el error y pecamos por eso, sabiendo que estamos eligiendo el error. Somos responsables de ello. Por ejemplo, tengo derecho de rechazar la religión verdadera y adherirme a una secta. Y la sociedad me ha de permitir y me ha de respetar que yo haga esto. Pero ante Dios no puedo decir que da lo mismo la verdad que la mentira. La sociedad me va a respetar y es lo que escuchamos hoy día, ¿no? Tú eres libre de irte a la secta, eres libre de cambiarte de religión, ir y venir. Eso socialmente lo deben de permitir y de respetar. Pero hay que tener en cuenta que ante Dios no es lo mismo abandonar la fe verdadera para irse a una fe de mentira. Ante Dios no funciona así. Continúa este número 1740 y nos dice: es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Por lo tanto, nos introduce a la segunda amenaza para la libertad, que es la libertad de la autosuficiencia. Nosotros no somos autosuficientes. El hombre necesita de Dios. Por tanto, ser libre es reconocer la dependencia que la criatura tiene del Creador. Por desgracia, hemos ido haciendo una falsa concepción de la libertad, pero ser libres es reconocer la dependencia que la criatura tiene del Creador. Ser libre es no depender del padre ni de la madre, y eso no es así. Ese es el falso concepto. Ser libre es recibir del padre y de la madre todo lo que me deben transmitir. Cuando el joven le dice a la mamá: déjame ser libre, y en el fondo lo que le está diciendo es: déjame hacer lo que me dé la gana, eso no es libertad, querido amigo. La libertad es recibir de tu padre y de tu madre todo lo que ellos te deben de transmitir para que seas un hombre y una mujer de bien. El hombre está llamado a vivir en comunión con Dios y con los demás. No está llamado a la autosuficiencia. El hombre está llamado a vivir en comunión, no en la autosuficiencia. La autosuficiencia le lleva a la esclavitud. Le lleva a la esclavitud. Continúa este número 1740 diciendo: por otra parte, las condiciones de orden económico, social, político y cultural requeridas para el justo ejercicio de la libertad
son con demasiada frecuencia desconocidas y violadas. Y para explicar esto, el catecismo nos va a remitir a otro número, ¿no? Número 1887. La inversión de los medios y de los fines, lo que lleva a dar valor de fin último a lo que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas como puros medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Y esto nos introduce, queridos amigos, a la tercera amenaza para la libertad: hacer de los medios un fin. Hacer de los medios que nos rodean, económicos, culturales, políticos, sociales, un fin en esta vida. Cuando el hombre se hace siervo del trabajo, siervo del dinero, siervo de la cultura, siervo de la sociedad, incluso hoy día siervo de los medios de comunicación o de determinadas estructuras, el hombre pierde libertad. La política, el dinero, el trabajo es un medio para la vida libre, para ser santos ejerciéndolo bien, pero no para perder la libertad esclavizándonos de ellos. San Ignacio de Loyola decía esta frase: todo lo creado está para que lo usemos, en tanto y cuanto nos sirva para nuestra felicidad, para nuestro fin último. En tanto y cuanto nos sirva para nuestra felicidad, para nuestro fin último. Oiga bien, pero fíjese cómo San Ignacio lo dice, precioso: todo lo creado, y todo es todo, está ahí para que lo usemos. Dios nos hizo administradores de la creación, para que usemos la creación, en tanto y cuanto me sirva para mi felicidad, para mi fin último. Pero si no me sirve, no tengo el derecho a usarlo. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida? Las cosas son para el hombre y no el hombre para las cosas. Así como nos dice San Pablo en la carta a los Corintios 3:23, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La belleza, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Continúa el número 740 diciendo: estas situaciones de ceguera y de injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Y esto está claro, ¿no? Cuando el hombre deja de utilizar las cosas como medios y estos medios pasan a ser fines, a partir de ahí el hombre tiene muchas tentaciones de pecar contra la caridad. Pasa de ser, por ejemplo, señor del dinero a ser esclavo del dinero. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes, incluso con su padre, con su madre, con sus hermanos, no se diga con los demás. Y se rebela contra la verdad divina, porque parecería que cuando nos hacemos esclavos de estas cosas que nos han sido dadas para llegar a nuestro fin último, parecería que al poseer esas cosas nos empezamos a creer dioses. Cuando nos desordenamos, comienza una inversión de valores. Pasa de tener un señorío sobre las cosas creadas a ser siervo de las mismas, y las cosas nos hacen esclavos suyos. Y el primero que sufre las consecuencias de esta inversión de valores, las consecuencias de este perder el señorío sobre las cosas, las consecuencias terribles de hacer de los medios un fin,
el primero que sufre es el propio hombre. En vez de conducirse, es arrastrado. En vez de conducirse, es arrastrado. El segundo que sufre las consecuencias de todo esto es mi prójimo. Porque el prójimo también pasa a ser un medio. Y empezamos a utilizar a todos. Y el tercero que sufre las consecuencias es nuestra relación con Dios, donde pretendemos nosotros usar a Dios también como un medio que me sirva en mi propia esclavitud. Incluso fijémonos bien, queridos amigos, a veces invocamos a Dios para que nos dé éxito en nuestras esclavitudes. Una cosa completamente desordenada, pero allá nos lleva. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión, ¿no?, la invitación que nos hace hoy el catecismo en esta catequesis es la importancia de pedirle a Dios que nos libere de las esclavitudes y nunca pedirle que triunfemos en nuestras esclavitudes.